Vete de mi casa, dijo mi hijo. Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales helados, destrozando 65 años de vida en un solo segundo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe uno en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Volví de San Luis Potosí después de cuidar a mi hermana Clara durante 3 semanas. 3 semanas donde dejé mi vida, mi hogar, mis plantas, mi sillón de oración, para cuidar a alguien más, como siempre lo he hecho. Clara había sufrido una fractura en la cadera y necesitaba ayuda a las 24 horas. Yo, por supuesto, no dudé ni un momento. Empaqué mi maleta gastada. Le dije a Alonso que regresaría pronto, y me fui a ser lo que siempre he sido: la que resuelve, la que cuida, la que sacrifica todo por otros. Pero cuando llegué a mi propia casa en Querétaro, con la espalda doliéndome por las noches en el sofá incómodo de Clara, con las manos agrietadas de tanto lavar y limpiar, con el alma cansada pero satisfecha de haber cumplido una vez más, ya nada era mío. Ni bien abrí la puerta de madera maciza que Julián había mandado a hacer especialmente para mí hace 15 años. Me golpeó el olor. Un olor extraño, ajeno. No era el aroma a canela y vainilla que siempre flotaba en mi cocina, ni el suave perfume de las rosas que cultivaba en el patio. Era incienso barato, mezclado con velas aromáticas de esas que venden en los centros comerciales. Un olor químico y agresivo que me hizo arrugar la nariz. Y entonces la oí. La voz de Rebeca, mi nuera, aguda, despreciativa, riéndose con sus amigas en la sala que había sido mi refugio durante tantos años. Esa sala donde tejía mientras veía las telenovelas de la tarde, donde rezaba el rosario cada noche, donde había llorado la muerte de Julián hace 5 años. Esta casa ahora vibra diferente, decía, y pude escuchar el tintineo de una copa al chocar contra otra. La señora ya no está, solo queda el recuerdo, y ojalá se borre pronto. Todas rieron, una carcajada aguda que me perforó los tímpanos. Una de ellas, con voz nasal que no reconocí, murmuró: ¿Ya se murió la beata? Y Rebeca, con una carcajada que sonó como cristales rompiéndose, respondió: Todavía no, pero se está pudriendo de vieja. Huele a naftalina y agua bendita por todos lados. Me quedé paralizada en el marco de la puerta, con mi maleta todavía en la mano. Sentí cómo se me cerraba el pecho, como si una banda invisible me estuviera apretando las costillas. El aire se volvió denso, irrespirable. Mis piernas temblaron, pero no de cansancio del viaje, sino de una mezcla tóxica de shock y humillación que me subía desde el estómago hasta la garganta. Pero no dije nada, no grité, no lloré, no reclamé. Entré en silencio, como un fantasma en su propia casa, como una intrusa en el lugar donde había vivido durante 20 años, donde había criado a Alonso, donde había cuidado a Julián durante su enfermedad, donde había guardado cada recuerdo de mi vida. La que había sido mi casa ya no me pertenecía. Caminé por el pasillo, y cada paso resonaba diferente. Las baldosas de Talavera que Julián había traído desde Puebla, especialmente para mí, ahora estaban cubiertas por tapetes modernos en tonos grises y blancos. Los cuadros de la Virgen de Guadalupe que habían presidido nuestro hogar desde el primer día habían desaparecido, reemplazados por fotografías en blanco y negro de edificios y puentes que no reconocía. Donde colgaba la foto de mi boda con Julián, ese retrato en sepia donde él me abrazaba con esa sonrisa que me enamoró desde el primer día, ahora había un cartel enmarcado en acrílico que decía con letras doradas: Nuevo ciclo, nueva energía. Cero estorbos. Cero estorbos. Esas palabras se quedaron grabadas en mi retina como hierro candente. En mi cuarto ya no quedaba nada mío. Absolutamente nada. Mis sábanas bordadas a mano, esas que había hecho durante los primeros años de matrimonio punto por punto con tanto amor, habían sido sustituidas por colchas de lino blanco con frases en inglés que no entendía. Mi tocador de madera de cedro, donde guardaba las joyas que Julián me había regalado en cada aniversario, había sido reemplazado por una mesa moderna de vidrio llena de productos de belleza caros. Mi crucifijo había desaparecido. Ese crucifijo de plata que me había regalado mi madre el día de mi primera comunión, que había estado colgado sobre mi cama durante 60 años, que había sido mi compañía en cada noche de insomnio, en cada oración de agradecimiento, en cada momento de soledad, ya no estaba. Y en la puerta, pegado con cinta dorada como si fuera la entrada a un hotel de lujo, leí un letrero que me heló la sangre. Cuarto sagrado de Rebeca y Alonso. No molestar. Sagrado. Mi cuarto era sagrado, pero para ella.
Entré a lo que había sido mi santuario, y una de las amigas de Rebeca me miró como si fuera un fantasma que había regresado a espantar a los vivos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y pude ver cómo le susurraba algo al oído a la mujer que tenía al lado, señalándome con disimulo. Rebeca, sin mirarme, sin siquiera voltear la cabeza, hacia donde yo estaba parada con mi maleta en la mano y el corazón hecho pedazos, dijo en voz alta para que todas sus invitadas pudieran escucharla perfectamente. Le hicimos limpieza espiritual al cuarto. Había un olor a encierro, como a fe antigua, asfixiante. Tuvimos que quemar salvia blanca durante 2 días para sacar toda esa energía pesada. Una carcajada, otra, una copa que se estrelló contra la mesa de cristal con un ruido seco que me hizo sobresaltar. ¿Y si se queda para siempre en el sofá?, dijo alguien con voz burlona. Pues que se acueste en el tapete, respondió Rebeca mientras se servía más vino tinto en una copa que reconocí inmediatamente. Era mi copa. La copa de cristal de Bohemia que Julián me había traído de su único viaje a Europa hace 20 años. Dicen que es bueno para la circulación de la tercera edad. A ver si así se le quita lo jorobada. Todas volvieron a reír. Sus risas se multiplicaban y rebotaban contra las paredes, creando un eco ensordecedor que me taladró el cerebro. Me quedé ahí, inmóvil, sintiéndome como un animal herido que no sabe si huir o hacerse el muerto para que los depredadores pierdan el interés. Recordé entonces cómo había sido mi vida durante los últimos 30 años, cómo después de jubilarme de mi trabajo como maestra en la escuela primaria Benito Juárez, había dedicado cada peso de mi pensión, cada minuto de mi tiempo, cada latido de mi corazón a cuidar de mi familia. Había pagado la universidad de Alonso vendiendo los aretes de oro que mi madre me había heredado. Había financiado su boda hipotecando la casa que Julián y yo habíamos construido ladrillo por ladrillo, domingo tras domingo, durante 15 años. Cuando nació mi nieta Itzel, fui yo quien se levantaba en las madrugadas para cambiarle los pañales mientras Rebeca dormía hasta mediodía porque estaba muy cansada del parto. Fui yo quien le enseñó a caminar, quien le cantaba las canciones de cuna que mi abuela me había enseñado, quien le preparaba el atole de chocolate todas las mañanas antes de llevarla al kinder. Había cuidado a Julián durante los 2 años, que duró su cáncer, bañándolo cuando ya no podía valerse por sí mismo, alimentándolo con cucharaditas cuando perdió el apetito, leyéndole el periódico todas las tardes aunque él ya no pudiera responder. Nunca contraté a una enfermera, nunca lo mandé a un asilo, nunca me quejé de las noches sin dormir o de la espalda quebrada por cargarlo de la cama al sillón. Y ahora era un estorbo. Una energía pesada que había que limpiar con saumerios, una vieja jorobada que debería dormir en el suelo. Esa noche, cuando Alonso finalmente llegó del trabajo, llegó tarde, como siempre, con el traje arrugado y oliendo a cerveza. No me defendió. Ni siquiera me miró. Se sirvió un vaso de agua fría del refrigerador que yo había llenado esa mañana antes de irme a cuidar a Clara, y se quedó ahí parado, checando su celular como si fuera lo más importante del mundo. Cuando junté el Usage, valor para acercarme y preguntarle si podía volver a dormir en mi cuarto, me respondió sin levantar la vista de la pantalla. Mamá, estás exagerando. Es temporal. Rebeca necesita su espacio para trabajar en sus proyectos de decoración. Tú puedes dormir en el sofá, ¿no? Total, eres chiquita. Pero este es mi hogar, Alonso, susurré, y sentí cómo la voz se me quebraba como un cristal delgado. No empecemos, por favor. Me interrumpió con ese tono de fastidio que había perfeccionado durante los últimos años. Ya no eres la única que vive aquí. Esto es un matrimonio, mamá. Rebeca y yo tomamos las decisiones juntos. Juntos. Pero yo no estaba incluida en ese juntos, aunque fuera mi casa, aunque fuera mi dinero el que había pagado el enganche, aunque fuera mi nombre el que aparecía en las escrituras junto al de Julián. Esa noche dormí encogida en el sofá de 1930, la sala, ese sofá beige que había comprado en Muebles Dico hace 10 años y que nunca había sido cómodo para dormir. Las piernas me colgaban por un lado, y el respaldo me hundía la espalda en un ángulo antinatural que me tenía las vértebras gritando de dolor. La funda olía a perfume barato de Rebeca, un aroma empalagoso que me revolvía el estómago. El televisor se quedó encendido toda la madrugada. Ruidos, risas grabadas, comerciales de productos que jamás podría comprar con mi pensión de maestra. Desde el pasillo llegaban fragmentos de conversaciones telefónicas de Rebeca, su voz chillona atravesando las paredes como uñas sobre un pizarrón. Sí, mami, ya regresó la viejita. No dijo nada. Se quedó callada como siempre. Sí. ¿Está durmiendo en la sala? No. Alonso no le dijo nada. Él ya sabe quién manda aquí. A las 7 de la mañana, cuando finalmente logré
conciliar el sueño, encontré un post-it amarillo pegado en la puerta del refrigerador, escrito con la letra perfecta de Rebeca, esa caligrafía que había practicado para impresionar a las clientas de su negocio de decoración. Ayuno intermitente. No abrir después de las 7 p.m. Solo residentes autorizados. Residentes autorizados. En mi propia casa. En la casa donde había vivido durante 20 años, donde había criado a mi hijo, donde había enterrado a mi esposo en el jardín trasero bajo el naranjo que plantamos el día de nuestro primer aniversario. Rebeca me fue despojando poco a poco, como quien pela una naranja con cuidado para no desperdiciar ni un pedacito de cáscara. Era metódica, calculadora, y lo peor de todo es que lo hacía con una sonrisa en los labios, como si me estuviera haciendo un favor. El segundo día, me prohibió usar su hervidor eléctrico. Es nuevo, doña Eloísa, y usted no sabe usar estas cosas modernas. Mejor hierva el agua en la estufa, como antes. Como antes. Como si yo fuera una reliquia del pasado que no entendía la tecnología, cuando había sido yo quien le había enseñado a usar la lavadora automática cuando se casó con Alonso. Al tercer día, cambió la clave del Wi-Fi. Cuando le pregunté cuál era la nueva contraseña para poder videollamar a mi hermana Clara y preguntarle cómo seguía de su cadera, me miró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado para las ocasiones especiales. «Ay, suegrita, ¿pero usted qué va a hacer con Internet? Mejor descanse, lea su Biblia, rece sus rosarios. Esas cosas son para gente más activa, gente más activa». Tenía 65 años, no 90. Caminaba todos los días al mercado de San Juan, cargaba las bolsas del mandado sin ayuda de nadie, cocinaba para toda la familia cuando me lo permitían. Pero para Rebeca, yo ya estaba con un pie en la tumba. El cuarto día, llegó la humillación suprema. Encontré mi ropa sucia, la poca que me había quedado después de que reorganizaran mi armario, amontonada sobre el sofá donde dormía, con una nota escrita en papel rosa con florecitas. Si va a estar sin hacer nada todo el día, al menos sea útil. La lavadora está en el patio. El jabón está junto al lavadero. Gracias por cooperar con la armonía del hogar. Cooperar con la armonía del hogar. Yo, que había lavado la ropa de esa familia durante 5 años, desde que Rebeca decidió que era demasiado estresante ocuparse de los quehaceres domésticos. Yo, que había planchado cada camisa de Alonso, cada vestidito de Itzel, cada blusa de Rebeca cuando tenía eventos importantes con sus clientas. Pero lo que más me dolió no fue cargar la canasta hasta el patio bajo el sol de abril que quemaba como fuego. Lo que me partió el alma fue darme cuenta de que entre la ropa sucia había prendas que no eran de nuestra familia, calzones de hombre que no reconocía, camisas con un olor a loción cara que Alonso nunca había usado, calcetines deportivos de marca que costaban más que mi pensión mensual. Y entonces entendí. No era solo que me estuvieran desplazando de mi lugar en la familia. Me estaban usando como sirvienta gratuita para lavar la ropa de los amantes de Rebeca. Esa tarde, mientras tendía la ropa en el alambre que Julián había instalado hace años, entre el naranjo y la bugambilia, llegó Itzel de la escuela. Mi nieta, mi luz, mi único rayo de esperanza en esa casa que se había vuelto mi prisión. Pero cuando corrió hacia mí como siempre lo hacía, con su uniforme de cuadros azules y su sonrisa que me recordaba tanto a Alonso cuando era niño, Rebeca gritó desde la ventana de la cocina. «Itzel, no te acerques a la abuela. Está sudada y huele feo. Ven acá a lavarte las manos». Itzel se detuvo en seco, confundida. Me miró con esos ojos café grandes llenos de dudas, como si por primera vez en sus 10 años de vida no supiera si era seguro abrazarme. «Pero mami, es mi abuelita». «Es tu abuelita, pero está enferma. Tiene gérmenes de vieja. Mejor salúdala desde lejos». Gérmenes de vieja. Como si la edad fuera una enfermedad contagiosa, como si mis caricias pudieran infectarla con mi decadencia. Itzel obedeció, como siempre obedecía a su madre. Me saludó con la mano desde la puerta de la cocina, y yo le sonreí y le devolví el saludo, tragándome las lágrimas como quien se traga un puño de vidrios molidos. Esa noche, cuando pensé que ya no podría dolerme más, descubrí que el sufrimiento no tiene límites. Mientras ordenaba mis pocas pertenencias que habían sobrevivido a la limpieza espiritual de Rebeca, encontré una caja de zapatos debajo del sofá. Era una caja vieja, de cuando comprábamos los zapatos escolares de Alonso en el centro de 1900 en el Querétaro, con el logo descolorido de una zapatería que ya ni siquiera existía. Adentro había fotos. Fotos mías que no sabía que existían. Fotos que alguien había tomado sin que yo me diera cuenta durante los últimos meses. Yo durmiendo.
en el sofá con la boca abierta, el cabello despeinado y la cara hinchada del cansancio. Yo comiendo sola en la cocina, encorvada sobre un plato de frijoles refritos. Yo llorando en el jardín mientras regaba las plantas, con los ojos rojos y las mejillas surcadas de lágrimas. En la última foto yo aparecía rezando el Synonosites, rosario arrodillada junto a mi cama antes de que me la quitaran, con las manos juntas y la cabeza agacha. Alguien había escrito con plumón rojo en la parte de atrás: la bruja en su ritual, proyecto de exorcismo familiar. Las manos me temblaron, tanto que las fotos se cayeron al suelo como hojas secas. Me arrodillé para recogerlas, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Había un plan escrito con la letra de Rebeca en una hoja de cuaderno rayado, como los que usaba Itzel para la tarea. Operación limpieza. Arin. Hacer que se sienta incómoda en su propio cuarto. 2. Controlar su acceso a comida y servicios. 3. Aislarla de Itzel para que no la manipule. 4. Documentar su deterioro mental y físico. 5. Conseguir que Alonso firme los papeles de incapacidad. 6. Internarla en el asilo San Rafael. 7. Vender la casa y mudarnos a Polanco. Operación limpieza. Yo era la suciedad que había que eliminar. Y lo peor de todo es que lo tenían todo calculado. El asilo San Rafael era el lugar donde iban a morir los viejos abandonados, donde las familias llevaban a sus estorbos para olvidarse de ellos para siempre. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá, con las fotos esparcidas a mi alrededor como evidencia de mi propia degradación, pensando en cómo había llegado hasta ahí. Yo, que fui maestra durante 30 años. Yo, que enseñé a leer a 3 generaciones de niños queretanos. Yo, que lavé los calzones de ese muchacho que ahora firmaba papeles para declararme incapaz. Yo, que tejí sus frazadas cuando no podíamos pagar la calefacción en los inviernos duros. Yo, que vendí mis joyas para pagar su carrera de ingeniero en el Tecnológico de Monterrey. Ahora era un estorbo, una bruja, un mueble viejo que estorbaba en la decoración moderna de mi propia casa. Mientras las horas pasaban en esa madrugada eterna, mientras escuchaba los ronquidos de Alonso que llegaban desde mi antigua recámara, me di cuenta de algo que me aterrorizó, más que todo lo demás. Me estaba volviendo invisible, no solo para Rebeca o para las visitas, me estaba volviendo invisible para mí misma. Al día siguiente, mi mundo se desplomó completamente. Era viernes por la mañana y yo estaba en el patio tendiendo la ropa, otra carga que incluía calcetines ajenos y ropa interior que me revolvía el estómago tocar, cuando escuché voces en la sala, voces que no reconocía. Me acerqué sigilosamente a la ventana de la cocina y vi algo que me heló la sangre. Rebeca estaba sentada en mi sofá, el sofá donde yo dormía cada noche, con 2 hombres trajeados. Uno de ellos tenía una carpeta gruesa en las manos, y el otro tomaba notas en una tablet. Como pueden ver, decía Rebeca con esa voz dulce que usaba cuando quería convencer a alguien, la señora ya no está en condiciones de cuidarse sola. Miren cómo tiene la casa. ¿Cómo tenía la casa? La casa estaba impecable. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para limpiar cada rincón antes de que ellos despertaran, para que no tuvieran excusas para quejarse. Deja comida pudriéndose. En el refrigerador, continuó mintiendo descaradamente. Olvida cerrar las llaves del gas. Ayer la encontramos hablando sola en el jardín durante horas. Hablando sola en el jardín. Estaba rezando, como había hecho durante 40 años en ese mismo lugar, bajo el naranjo donde Julián y yo solíamos sentarnos a planear nuestro futuro. Uno de los hombres, un tipo delgado con lentes y bigote gris, asintió comprensivamente. ¿Y el hijo está de acuerdo con el internamiento? Completamente, respondió Rebeca sin vacilar. Él trabaja todo el día. Yo tengo mi negocio de decoración, y francamente no podemos estar vigilándola las 24 horas. Es peligrosa, para ella misma y para nuestra hija pequeña. Peligrosa. Yo, que había cambiado los pañales de esa niña, que le había enseñado a caminar, que me quedaba despierta cuando tenía fiebre. Ahora era peligrosa para Itzel. El geriátrico San Rafael tiene excelentes instalaciones, dijo el otro hombre, consultando su tablet. Atención médica a las 24 horas, actividades recreativas, comida balanceada. Es lo mejor para personas en su situación. Situación. Como si estar vieja fuera una enfermedad terminal. ¿Y en cuanto a los costos? Preguntó Rebeca, y noté que su voz se había vuelto más ansiosa. Con la venta de la propiedad, se puede cubrir fácilmente 5 años de internamiento. Después... Bueno, esperemos que para entonces la naturaleza haya tomado su curso. Las sapes.
Naturaleza tomando su curso. Esperaban que muriera en 5 años para no tener que seguir pagando el asilo. Me aparté de la ventana con las piernas temblando. No podía respirar. Era como si alguien me hubiera puesto una bolsa de plástico en la cabeza y estuviera apretando, hasta que los pulmones me ardieran pidiendo aire. Corrí al baño de visitas, el único que me permitían usar ahora, y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Después me quedé ahí, abrazada a la taza del váter, llorando en silencio para que no me escucharan. Cuando salí, los hombres ya se habían ido. Rebeca estaba en la cocina, silbando mientras preparaba unos chilaquiles verdes que olían delicioso. El aroma me recordó a mi infancia, cuando mi madre me los hacía los domingos después de misa. «Ah, doña Eloísa», me dijo sin voltear a verme. «Alonso quiere hablar con usted cuando llegue del trabajo. Dice que es importante». «Importante». Seguramente era para decirme que ya había firmado los papeles, que ya tenía fecha para mi deportación al asilo, que ya había decidido deshacerse de mí como quien se deshace de un perro viejo que ya no puede cazar. Esa tarde fue la más larga de mi vida. Me senté en el jardín, bajo el naranjo que Julián había plantado con tanto amor, y traté de recordar momentos felices. Pero cada recuerdo hermoso se contaminaba con la realidad presente. La primera sonrisa de Itzel se convertía en su cara de confusión cuando Rebeca le dijo que yo tenía gérmenes. La graduación de Alonso se transformaba en su voz fría diciéndome que ya no era la única que vivía en la casa. Cuando Alonso llegó, a las 7 de la noche como siempre, me llamó a la sala. Rebeca se quedó parada junto a él, con una mano posesiva en su hombro, como marcando territorio. «Mamá», comenzó, y por primera vez en meses me miró a los ojos. «Hemos estado pensando...» «Hemos». Otra vez ese plural que me excluía. «Creemos que sería mejor para todos si usted viviera en un lugar donde puedan cuidarla mejor». «No necesito que me cuiden», murmuré, y mi voz sonó ronca, gastada. «He vivido sola antes. Puedo vivir sola ahora». «Mamá, no sea terca», dijo Alonso con ese tono de impaciencia que había heredado de Rebeca. «Usted ya no está joven. Necesita supervisión médica, actividades apropiadas para su edad». «Mi edad», repetí, y algo dentro de mí empezó a quebrarse. «¿Cuál es el problema con mi edad? ¿Desde cuándo tener 65 años es un crimen?» Rebeca se aclaró la garganta. «Doña Eloísa, nadie dice que sea un crimen, pero usted ha estado extraña últimamente. Hablando sola, olvidando cosas». «¿Qué he olvidado?», exploté, y fue la primera vez en meses que levantaba la voz. «¿Qué he olvidado, Rebeca? ¿Olvidé pagarte la universidad a tu marido? ¿Olvidé cuidar a tu hija cuando no querías levantarte en las madrugadas? ¿Olvidé lavar tu ropa y la de tus amantes mientras tú te diviertes gastando mi dinero?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Alonso me miró como si hubiera perdido la razón completamente. «¿Mis amantes?», dijo Rebeca con voz temblorosa. «¿De qué está hablando?» «De la ropa que lavo todos los días. Ropa de hombres que no conozco. Calzones con perfumes caros. Camisas con labial en el cuello». Rebeca palideció, pero se recuperó rápidamente. «Está delirando», le dijo a Alonso. «¿Ves? Esto es exactamente lo que te decía. Ya está inventando cosas». «No estoy inventando nada», dije. Y por primera vez en meses sentí que recuperaba algo de mi fuerza. «Y si creen que me voy a ir a pudrir a un asilo para que puedan vender mi casa y gastarse mi dinero, están muy equivocados». Alonso se puso de pie, rojo de ira. «Esta casa ya no es suya. Usted se la regaló a Rebeca y a mí cuando nos casamos». «Mentira», grité, y mi voz resonó en toda la casa. «Les presté dinero para el enganche. Las escrituras siguen a mi nombre». Fue entonces cuando Alonso dijo las palabras que me partieron el alma en dos. «Vete de mi casa. Ya no te quiero aquí. Vete y no regreses». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero no era mi corazón. Era algo más profundo. Era la cadena invisible que me había mantenido atada a la necesidad desesperada de ser amada, aceptada, valorada por personas que habían decidido que yo no valía nada. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, cuando me disponía a caminar hacia la puerta con mi maleta gastada para buscar un hotel barato donde pasar la noche, escuché una vocecita que venía de las escaleras. «Abuelita». Era Itzel. Mi nieta había estado escuchando toda la discusión desde el segundo piso. Bajó corriendo, esquivando a su madre que trató de detenerla, y se abrazó a mis piernas con tanta fuerza que pensé que me iba a tumbar. «No te vayas, abuelita. Yo te quiero. Yo sí te quiero». Y fue en ese momento, sintiendo los bracitos delgados de mi nieta rodeándome, oliendo su champú de manzanilla, sintiendo sus lágrimas mojando mi vestido, que recordé algo muy importante.
Recordé que tal vez, solo tal vez, yo valía más de lo que ellos me habían hecho creer. Esa noche, mientras Itzel dormía en mis brazos en el sofá, había insistido en quedarse conmigo a pesar de los gritos de Rebeca. Algo se removió en mi memoria, como cuando mueves una piedra en el fondo de un río y el agua turbia de repente se aclara. Recordé una conversación que había tenido con Julián apenas 3 días antes de que muriera. Estaba muy débil, pero sus ojos seguían siendo los mismos que me habían enamorado 40 años atrás. Me había llamado con un gesto, y cuando me acerqué a la cama, me susurró algo que en ese momento no entendí completamente. Eloísa, mi amor. Me había dicho con esa voz rasposa que le quedó después de la quimioterapia. Si alguna vez Alonso o cualquiera trata de sacarte de esta casa, si te hacen sentir que no vales nada, busca en el alajero, en el compartimento secreto que solo tú conoces. El alajero, mi alajero de madera tallada, que mi abuela me había regalado cuando cumplí 15 años. El que había sobrevivido a todas las reorganizaciones de Rebeca, porque lo tenía escondido en el fondo de mi armario, envuelto en la manta que Julián usaba cuando veía televisión. Con mucho cuidado para no despertar a Itzel, me levanté del sofá. Mis articulaciones protestaron después de otra noche durmiendo en esa posición antinatural, pero por primera vez en semanas tenía un propósito claro. Caminé de puntitas hasta lo que había sido mi recámara. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Rebeca era tan arrogante que ni siquiera consideraba que yo pudiera tener algo valioso que proteger. Entré en silencio. El cuarto olía a su perfume caro y a las velas aromáticas que quemaba todas las noches. En la penumbra, pude ver que Alonso y ella dormían profundamente, él roncando como siempre, ella con una mascarilla de pepino en la cara. Mi armario había sido vaciado, pero en el rincón más oscuro, detrás de una caja de zapatos llena de cosas de Rebeca, encontré mi tesoro envuelto en la manta azul de Julián. Regresé a la sala con el corazón palpitándome tan fuerte que temí despertar a toda la casa. Itzel seguía durmiendo, con su carita angelical iluminada por la luz de la calle que se filtraba por las cortinas. Me senté a su lado y, con manos temblorosas, abrí el alajero. La música de la bailarina comenzó a sonar, esa melodía dulce que me había acompañado durante 50 años. Pero ahora no era momento de nostalgia. Busqué el compartimento secreto que solo Julián y yo conocíamos. Había que presionar la esquina izquierda del terciopelo rosa mientras se levantaba la bandeja principal. Clic. Adentro había un sobre, amarillo, sellado con cera roja. En la parte frontal, escrito con la letra cuidadosa de Julián, decía: «Para mí, Eloísa, para cuando necesites recordar quién eres». Rompí el sello con dedos que ya no temblaban. Adentro había varios documentos, pero lo primero que vi me dejó sin aliento. Era una copia certificada de las escrituras de la casa. Las escrituras reales, no las que Alonso creía que existían. Y ahí, en letras claras y legales, estaba mi nombre, solo mi nombre, Eloísa Mendoza Buida, de Herrera, propietaria única e indiscutible de la casa número 247 de la calle Jardín, en la colonia Centro Histórico de Querétaro. Julián nunca había puesto la casa a nombre de los dos. La había puesto solo a mi nombre, como protección. Por si algún día me pasa algo, me había explicado entonces. Quiero que tengas la seguridad de que nadie podrá quitarte tu hogar. Tu hogar. No nuestro hogar. Mi hogar. Pero había más. Debajo de las escrituras encontré un documento que me hizo llorar de emoción. Era un testamento, firmado y sellado por el notario público licenciado Ramírez, fechado apenas una semana antes de la muerte de Julián. En ese testamento, Julián me dejaba todo. Absolutamente todo. La casa, la cuenta de ahorros que tenía en el banco, las acciones de la empresa donde había trabajado durante 30 años, y algo que yo no sabía, que existía, un seguro de vida por 2 millones de pesos que había estado pagando en secreto durante 15 años. 2 millones de pesos. Una fortuna que yo no sabía que poseía, mientras había estado viviendo solo con mi pensión de maestra, mientras había vendido mis joyas para pagar la universidad de Alonso, mientras había aceptado ser tratada como una indigente en mi propia casa. Pero lo que más me impactó fue una carta personal, escrita a mano por Julián durante sus últimas semanas de vida. Mi amada Eloísa, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que alguien te está haciendo daño. Significa que alguien te está haciendo creer que no vales nada, que eres una carga, que no mereces respeto ni amor. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. Quiero que sepas que durante los 40 años que estuvimos casados, fuiste la luz de mi vida. Eras la mujer más fuerte, más inteligente, más generosa que conocí.
Cuando enfermé, fuiste mi enfermera, mi compañía, mi esperanza. Cuando tuvimos problemas económicos, fuiste tú quien encontró soluciones. Cuando Alonso era pequeño y se enfermaba, eras tú quien se quedaba despierta toda la noche cuidándolo. Mi corazón se hinchó con cada palabra. Hacía tanto tiempo que nadie me recordaba mis virtudes, mis fortalezas, mi valor como ser humano. Si alguien te está maltratando, continuaba la carta, quiero que uses este dinero para defenderte, para irte si es necesario, para comenzar de nuevo si eso es lo que quieres. Pero nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir que no mereces ser tratada con dignidad. La carta terminaba con una frase que se me quedó grabada en el alma. Eres más fuerte de lo que crees, más valiosa de lo que te han hecho sentir, y más libre de lo que imaginas. Usa esa libertad, mi amor. Úsala sin miedo. Abracé la carta contra mi pecho y lloré. Pero por primera vez en meses no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. A la mañana siguiente, mientras Rebeca se duchaba cantando canciones de reggaetón y Alonso revisaba su celular tomando café en mi taza favorita, yo desayuné tranquila junto a Itzel. Le preparé hot cakes con miel, como le gustaban, y mientras ella comía, yo planeaba. Planeaba mi libertad. Cuando Alonso se fue al trabajo y Rebeca salió a una de sus citas de negocios, que ahora sabía que eran citas con sus amantes, tomé mi teléfono y marqué el número que había encontrado en los documentos de Julián. «Licenciado Ramírez», contestó una voz profesional del otro lado de la línea. «Buenos días», dije, y mi voz sonó firme por primera vez en meses. «Habla Eloísa Herrera. Necesito hacer una cita urgente. Tengo algunos documentos que revisar y algunas decisiones importantes que tomar». «Por supuesto, señora Herrera. ¿Mañana a las 10 de la mañana le parece bien?» «Perfecto», respondí, y colgué con una sonrisa en los labios. Itzel me miró con curiosidad. «¿Abuelita? ¿Estás contenta?» La cargué en mis brazos y la besé en la frente. «Sí, mi amor. La abuelita está empezando a recordar quién es». Esa tarde, por primera vez en semanas, me bañé con calma. Me puse mi vestido azul favorito, el que Julián siempre decía que hacía resaltar mis ojos. Me peiné el cabello con cuidado y me puse los aretes de perlas que había logrado rescatar de las garras de Rebeca. Cuando me miré en el espejo del baño de visitas, no vi a una mujer vieja y acabada. Vi a Eloísa Mendoza, maestra jubilada, viuda de Julián Herrera, propietaria de su casa, dueña de su destino. Y por primera vez en meses, esa mujer en el espejo me sonrió. El viernes por la mañana, regresé de la notaría con una carpeta, llena de documentos legales y un poder que no había sentido en años. El licenciado Ramírez había confirmado todo. La casa era mía, el dinero era mío, y yo tenía derecho legal absoluto de decidir quién vivía bajo mi techo. «Señora Herrera», me había dicho mientras revisaba cada documento con lupa, «usted es la única propietaria de estos bienes. Nadie puede obligarla a venderlos. Nadie puede internarla contra su voluntad. Y nadie puede vivir en su casa sin su consentimiento. Sin mi consentimiento». ¡Qué palabras tan hermosas! También me había explicado los pasos legales para recuperar el control total de mi patrimonio, y si era necesario, para solicitar una orden de desalojo contra cualquier persona que estuviera viviendo ilegalmente en mi propiedad. Cuando llegué a casa, encontré la sala llena de gente. Rebeca había organizado otra de sus reuniones de negocio con clientas potenciales, mostrándoles fotos de decoraciones que había hecho en su casa. Mi casa estaba siendo exhibida como su portafolio profesional. Y aquí es donde hacemos las cenas familiares, escuché que decía, señalando el comedor donde Julián y yo habíamos celebrado tantos cumpleaños y navidades. Como pueden ver, el estilo es muy moderno, muy limpio. Eliminamos toda la decoración antigua que hacía ver el espacio muy recargado. Decoración antigua. Se refería a las fotos de mi familia, a los cuadros religiosos que habían bendecido nuestra mesa durante décadas, a los recuerdos que convertían una casa en un hogar. Me quedé parada en la entrada, observando cómo 5 mujeres elegantes admiraban mi sala, mi cocina, mi comedor, mientras Rebeca recibía felicitaciones por su exquisito gusto y su increíble talento para la renovación de espacios. Una de las mujeres, una señora mayor con cabello platinado y joyas costosas, preguntó, ¿y esta casa la diseñaste? ¿Desde cero? Bueno, respondió Rebeca con falsa modestia, tuvimos que hacer una renovación completa. Cuando la compramos tenía un estilo muy anticuado, demasiado tradicional, demasiado católico, si me entienden. Tuvimos que modernizar todo, cuando la compramos.
como si alguna vez hubieran puesto un peso para la compra de esta casa. ¿Y los propietarios anteriores?, preguntó otra de las mujeres. Rebeca suspiró teatralmente. Una pareja de ancianos, muy aferrados al pasado. Por suerte, ellos ya no son un problema. Ya no son un problema. Julián estaba muerto, y yo era un fantasma que pronto desaparecería de su vista. Fue en ese momento que decidí terminar con el teatro. Caminé hasta el centro de la sala, con mi carpeta de documentos en la mano, y me aclaré la garganta. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Rebeca palideció como si hubiera visto un muerto resucitar. «Buenas tardes», dije con voz clara y firme. «Lamento interrumpir la reunión, pero creo que hay algunos malentendidos que debo aclarar». «Doña Eloísa», murmuró Rebeca, tratando de mantener su compostura profesional. «No sabía que había regresado». «Esta es mi casa», continué, dirigiéndome directamente a las clientas de Rebeca. «Mi nombre está en las escrituras. Mi dinero pagó cada ladrillo, cada mueble, cada renovación que ven aquí». Un silencio incómodo llenó la sala. Las mujeres se miraron entre sí, confundidas. «Y por lo tanto», agregué, abriendo mi carpeta, «tengo derecho legal de decidir quién puede y quién no puede usar mi propiedad para fines comerciales». Saqué las escrituras y las puse sobre la mesa de centro, esa mesa de cristal que Rebeca había comprado con mi dinero sin consultarme. «Rebeca», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en meses. «Tienes 5 minutos para explicarles a tus clientas que esta reunión ha terminado. Y después, tú y yo vamos a tener una conversación muy importante». Las mujeres comenzaron a recoger sus bolsas y agendas, murmurando disculpas y excusas para salir lo más rápido posible. La atmósfera se había vuelto tan tensa que podía cortarse con cuchillo. Cuando la última clienta salió por la puerta, Rebeca explotó. «¿Cómo se atreve a arruinar mi presentación? ¿Tiene idea de cuánto dinero acaba de costarme?» «Tu presentación», repetí, y me senté en mi silla favorita, la mecedora que Julián me había regalado cuando nació Alonso. «En mi casa, con mis muebles, usando mi propiedad para hacer dinero que no piensas compartir conmigo. Esta casa es de Alonso y mía. Usted nos la regaló». Saqué las escrituras originales y las puse sobre la mesa. «Léelas. Lee el nombre, que aparece como propietaria única». Rebeca tomó los documentos con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos se agrandaban mientras leía cada línea, cada sello oficial, cada firma notariada. Esto tiene que ser un error». «No hay error», dije con calma. «Julián nunca puso esta casa a nombre de Alonso. La puso solo a mi nombre, como protección. Y ahora entiendo por qué». En ese momento llegó Alonso del trabajo. Entró como siempre, tirando las llaves sobre la mesa, aflojándose la corbata, sin saludar a nadie. «¿Qué pasa aquí?», preguntó al ver la tensión en el ambiente. «Tu madre está loca», le gritó Rebeca, agitando los papeles. «Dice que la casa es suya». «La casa es mía», dije, poniéndome de pie. «Y tengo una propuesta para ustedes dos». Saqué el último documento de mi carpeta. Era una hoja que había preparado con el licenciado Ramírez esa misma mañana. «Tienen 2 opciones», continué. «Primera opción. Me tratan con el respeto que merezco como dueña de esta casa. Rebeca deja de usar mi propiedad para su negocio, sin mi consentimiento. Los dos dejan de tratarme como si fuera un estorbo. Me devuelven mi recámara. Y vivimos en paz». Alonso se rió con sarcasmo. «¿Y si no?», sonreí. Por primera vez en meses, sonreí con verdadera satisfacción. Segunda opción. Les doy 30 días para que encuentren otro lugar donde vivir. Después de eso, inicio el proceso legal de desalojo. Como propietaria única, tengo derecho absoluto de decidir quién vive en mi casa». «¡No puede hacer eso!», gritó Rebeca. «Somos familia. Familia», repetí, y mi voz se llenó de toda la amargura acumulada durante meses. «Cuando me prohibiste usar el hervidor eléctrico, ¿éramos familia? Cuando me hiciste lavar la ropa de tus amantes, éramos familia. Cuando planeabas internarme en un asilo para quedarte con mi dinero, ¿éramos familia?». Alonso se quedó helado. «¿Cómo sabe eso?». Saqué las fotos que había encontrado debajo del sofá y el plan escrito por Rebeca. Los puse sobre la mesa como cartas de póker que ganaban la partida. «Operación limpieza», leí en voz alta. «Conseguir que Alonso firme los papeles de incapacidad. Internarla en el asilo San Rafael. Vender la casa y mudarse a Polanco». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alonso miró a Rebeca con una expresión que nunca le había visto. Era una mezcla de shock, traición y vergüenza. «Rebeca, ¿tú escribiste esto?». Yo solo...».
Era una broma, mi amor. No era. En serio. ¿Una broma? Exploté. Y toda la rabia contenida durante meses salió como un volcán en erupción. ¿Planear deshacerte de mí era una broma? ¿Robar mi dinero era una broma? ¿Hacerme dormir en un sofá en mi propia casa era una broma? Me acerqué a Alonso, a mi hijo, al niño que había criado con tanto amor, y lo miré directamente a los ojos. Hijo, le dije, y mi voz se quebró un poco. Durante 35 años te amé, te protegí, te di todo lo que tenía, pagué. Tu educación, tu boda, cuidé a tu hija, mantuve tu casa, y cuando más vulnerable estaba, cuando más necesitaba tu apoyo, me traicionaste por una mujer que planeaba robarme hasta el último peso. Alonso bajó la mirada. Por primera vez en meses, vi una sombra de arrepentimiento en su rostro. Tienen hasta el domingo para decidir, concluí, recogiendo mis documentos. Respeto y dignidad, o desalojo legal. La decisión es suya. Caminé hacia las escaleras para ir a buscar a Itzel, que había estado en su cuarto haciendo tarea durante toda la confrontación. En el primer escalón, me detuve y me volví una última vez hacia ellos. Y por cierto, dije con una sonrisa que Rebeca nunca me había visto, la cuenta bancaria que han estado usando para sus gastos se cerró esta mañana. A partir de ahora, cada peso que se gaste en esta casa lo autorizo yo. Subí las escaleras escuchando sus gritos desesperados detrás de mí, pero por primera vez en meses, esos gritos no me dolían. Por primera vez en meses, yo tenía el control. El domingo por la mañana, mientras preparaba café en mi cocina, y esperaba la decisión de Alonso y Rebeca, sonó el timbre. Era temprano, apenas las 8, y por un momento pensé que tal vez fuera el licenciado Ramírez con más documentos. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con algo completamente inesperado. Era un ramo de flores. Girasoles enormes, amarillos como el sol de Querétaro, envueltos en papel café con un listón dorado. El repartidor, un muchacho joven con uniforme de florería, me sonrió amablemente. «¿Señora Eloísa Herrera?» «Sí, soy yo. Estas flores son para usted. Hay una tarjeta incluida». Tomé el ramo con manos temblorosas. Hacía años que nadie me enviaba flores. Desde que Julián murió, nadie había tenido el detalle de recordar que a mí también me gustaba recibir gestos de cariño. La tarjeta era pequeña, escrita con letra infantil, pero cuidadosa. Para la abuela más valiente del mundo. Te quiero. Mucho. Itzel. Mi nieta. Mi pequeña nieta de 10 años había usado su domingo de mesada para comprarme flores. Probablemente había caminado hasta la florería de la esquina. Había elegido los girasoles porque sabía que eran mis favoritos. Y había gastado sus pocos pesos en hacerme sonreír. Lloré. Pero eran lágrimas de alegría pura. De esa felicidad que nace cuando te das cuenta de que sí hay alguien en el mundo que te ama por lo que eres, no por lo que puedes dar. Puse los girasoles en el florero de cristal azul que Julián me había regalado en nuestro 10º aniversario, el mismo florero que Rebeca había relegado al armario por considerarlo demasiado tradicional. Lo coloqué en el centro de la mesa del comedor, donde podía verse desde toda la casa. Cuando Itzel bajó a desayunar, corrió hacia mí y me abrazó con toda la fuerza de sus bracitos delgados. ¿Te gustaron las flores, abuelita? Son las flores más hermosas que he recibido en mi vida, le dije. Y era completamente cierto. Esa mañana, mientras Itzel comía sus hot cakes con miel y me contaba sobre su proyecto de ciencias naturales sobre las mariposas monarca, Alonso bajó las escaleras con una maleta en la mano. Se veía cansado, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Se sentó a la mesa sin decir palabra y se sirvió café en una taza cualquiera, no en mi taza favorita como había estado haciendo durante meses. «Mamá», dijo finalmente, y su voz sonaba diferente, más pequeña, más humilde. Hablé con Rebeca. Toda la noche. Esperé en silencio. Había aprendido que las palabras tenían más poder cuando se usaban con medida. Ella va a irse a casa de su hermana en Guadalajara. Dice que necesita tiempo para pensar. ¿Y tú?, pregunté. Alonso miró a Itzel, que seguía concentrada en sus hot cakes, ajena a la atención de los adultos. Yo quiero quedarme. Quiero intentar arreglar las cosas contigo, si tú me dejas. Era extraño escuchar a mi hijo de 35 años hablando como un niño que había roto algo valioso y esperaba perdón. Parte de mí quería abrazarlo inmediatamente, como había hecho miles de veces cuando era pequeño y se lastimaba jugando. Pero otra parte, la parte que había aprendido a valorarse durante estos días terribles, sabía que las disculpas tenían que venir acompañadas de cambios reales. ¿Qué significa arreglar las cosas, Alonso?,
Significa que me hago cargo de los gastos de la casa. Significa que respeto que esta es tu casa, no la mía. Significa que... Su voz se quebró un poco. Significa que voy a intentar ser el hijo que merezco tener, no el hijo que he sido. Itzel levantó la vista de su plato. ¿Mami se va a ir? Alonso asintió. Sí, mi amor. Mami va a irse un tiempo. Pero tú te quedas aquí con papá y con abuelita. ¿Y puedo dormir otra vez en el cuarto de abuelita cuando tenga pesadillas? La miré y sonreí. Siempre, mi amor. Siempre. Durante los siguientes días, la casa se transformó. No físicamente, aunque Alonso me ayudó a regresar mis cosas a mi recámara y a colgar otra vez las fotos de Julián en las paredes. El cambio era más profundo, más sutil. Alonso comenzó a llegar temprano del trabajo, no para encerrarse en su cuarto con el celular, sino para cenar conmigo e Itzel, para preguntarme cómo había estado mi día, para contarme sobre sus proyectos en la oficina de ingeniería, como lo hacía cuando era más joven. Una tarde, mientras yo regaba mis plantas en el jardín, plantas que habían sobrevivido milagrosamente al desprecio de Rebeca, Alonso se acercó con 2 tazas de café. ¿Puedo sentarme contigo? Asentí, y nos sentamos en las sillas de hierro forjado que Julián había comprado en una feria de artesanías en Pátzcuaro. Mamá, dijo después de un largo silencio, quiero pedirte perdón. Te escucho. No solo por estos últimos meses, por todos estos años, por haber permitido que Rebeca te tratara mal, por no haberte defendido, por haber olvidado todo lo que hiciste por mí. Bebí mi café despacio, saboreando tanto el líquido caliente como las palabras que había esperado escuchar durante tanto tiempo. Por haber pensado que tenía derecho a decidir sobre tu vida solo porque eres mi madre. Por haber olvidado que eres una persona, no solo la mujer que me cuidó cuando era niño. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Le pregunté. Alonso sonrió tristemente. Itzel, ayer me preguntó por qué había sido tan malo contigo. Y cuando traté de explicarle, me di cuenta de que no tenía explicación. Me di cuenta de que si alguien tratara a Itzel como yo te traté a ti, los mataría con mis propias manos. Esa noche, cuando Itzel ya estaba dormida, Alonso y yo nos quedamos, despiertos hasta tarde conversando. Me habló de las presiones económicas que había sentido durante los últimos años, de cómo Rebeca lo había convencido de que yo era una carga, de cómo había perdido de vista la diferencia entre ser un hombre independiente y ser un hijo, desagradecido. Yo le hablé del dolor que había sentido durante todos esos meses, pero también de la fortaleza que había encontrado en el proceso. Le conté sobre la carta de Julián, sobre cómo había redescubierto mi propio valor, sobre la decisión de no permitir nunca más que nadie me hiciera sentir invisible. No va a ser fácil, le dije. He cambiado, Alonso. Ya no soy la madre, que acepta cualquier cosa con tal de mantener la paz. Ya no voy a sacrificar mi dignidad por ser querida. No quiero que vuelvas a ser como antes, me respondió. Quiero conocer a esta nueva versión de ti. La versión que pone límites, que se defiende, que sabe cuánto vale. Un mes después, hice algo que jamás pensé que haría a los 65 años. Me inscribí en clases de pintura en la Casa de la Cultura de Querétaro. Siempre había querido pintar, pero durante todos estos años había puesto las necesidades de otros antes que mis propios sueños. Ahora, con la estabilidad económica que me daba el dinero de Julián y la tranquilidad emocional de vivir en mi propia casa respetada y valorada, finalmente tenía tiempo para mí. La primera vez que puse un pincel sobre el lienzo y vi cómo los colores se mezclaban según mi voluntad, sentí una libertad que no había experimentado desde que era niña. Estaba creando algo hermoso, algo que nacía de mi propia imaginación y de mis propias manos. Pinté girasoles, como los que Itzel me había regalado. Pinté el naranjo del jardín donde Julián y yo habíamos pasado tantas tardes platicando. Pinté a una mujer mayor, de cabello cano y ojos brillantes, sonriendo con confianza mientras sostenía las llaves de su propia casa. «Es usted», me dijo la maestra de pintura cuando vio mi autorretrato, pero más fuerte, más segura. «Soy yo», confirmé. Por primera vez en mucho tiempo, soy completamente yo. Una tarde, mientras pintaba en el jardín con Itzel ayudándome a mezclar colores, llegó un correo certificado. Era de Rebeca, desde Guadalajara. En la carta me pedía perdón. No era una disculpa perfecta. Seguía tratando de justificar algunas de sus acciones, pero reconocía que me había tratado mal y que se había dejado llevar por la ambición y los celos. «¿Celos?», le dije a Itzel, que me preguntó qué significaba esa palabra. Rebeca tenía celos porque Alonso me quería mucho, y ella pensaba que eso significaba que la quería menos a ella. Pero eso no es cierto, ¿verdad, abuelita? El amor no se acaba cuando lo compartes.
Mi nieta de 10 años acababa de enseñarme una lección que muchos adultos nunca aprenden. Esa noche escribí una carta de respuesta a Rebeca. Le agradecí la disculpa y le dije que la perdonaba, no por ella, sino por mí, porque cargar rencor era como cargar piedras en los bolsillos. Solo servía para hundirte. Pero también le dejé claro que el perdón no significaba olvido y que si algún día decidía regresar, sería bajo mis condiciones, con respeto total, hacia mi lugar en la familia y en mi propia casa. 6 meses después, estoy sentada en mi jardín, bajo el naranjo que Julián plantó hace tantos años, viendo cómo Itzel persigue una mariposa monarca entre las flores que hemos sembrado juntas. Es domingo por la tarde, y el sol de noviembre calienta suavemente mientras pinto mi cuadro número 20. Esta vez no pinto flores ni paisajes, pinto recuerdos, pero son recuerdos transformados, vistos con ojos nuevos, con una perspectiva que solo puede dar la mujer que aprendió a valorarse a sí misma. Pinto la escena del sofá donde dormí durante semanas, pero ahora veo algo diferente en esa imagen. No veo solo humillación, veo resistencia. Veo a una mujer que, incluso en su momento más bajo, no se rindió, que siguió levantándose cada mañana, que siguió buscando dignidad incluso cuando otros se la negaban. Pinto el momento en que encontré las fotos crueles que Rebeca había tomado de mí, pero ahora entiendo que esas fotos fueron el regalo más grande que pudo haberme dado, porque me mostraron quién era realmente, no la víctima patética que ella quería documentar, sino una mujer rezando, una mujer llorando, una mujer sintiendo, una mujer viva, con emociones profundas y fe inquebrantable. Alonso sale de la casa, con una bandeja de limonada fresca. Estos últimos meses hemos construido una relación completamente nueva. Ya no soy la madre abnegada que todo lo da y nada pide. Soy Eloísa, una mujer con opiniones, deseos, límites y sueños. Y él ya no es el hijo que toma sin dar. Es un hombre adulto que eligió conscientemente ser mejor persona. ¿Qué opinas de este?, le pregunto, mostrándole mi cuadro más reciente. Es un autorretrato, pero no el tipo de autorretrato que habría pintado hace un año. Esta mujer tiene arrugas, sí, pero son arrugas que hablan de experiencia, de sabiduría, de risas compartidas y lágrimas superadas. Esta mujer tiene el cabello cano, pero lo lleva como una corona de plata. Esta mujer tiene 65 años, pero sus ojos brillan con la curiosidad de una niña que acaba de descubrir el mundo. Es hermoso, mamá, dice Alonso, y puedo ver en sus ojos que lo dice en serio. Te ves libre, libre. ¿Qué palabra más perfecta? Durante estos 6 meses he aprendido tantas cosas sobre mí misma que a veces siento que estoy conociendo a una extraña fascinante. He aprendido que me gusta el café sin azúcar por las mañanas, pero que durante años lo endulzaba porque a Julián le gustaba así, y después a Rebeca también. He descubierto que tengo una voz hermosa para cantar, algo que había olvidado, desde mi juventud, cuando cantaba en el coro de la iglesia. He aprendido que soy mucho más fuerte de lo que creía. No solo físicamente, ahora camino 5 kilómetros todas las mañanas por el centro histórico de Querétaro, sino emocionalmente. Puedo estar sola sin sentirme abandonada. Puedo tomar decisiones sin necesitar la aprobación de nadie. Puedo decir no, sin sentir culpa. Pero quizás lo más importante que he aprendido es que el amor verdadero nunca requiere que te anules a ti misma. El amor verdadero te hace crecer, no encogerte. Te hace brillar más, no apagarte. Rebeca regresó hace un mes. No para quedarse, sino para una visita de fin de semana y para hablar conmigo. Había estado en terapia en Guadalajara, trabajando en sus propios problemas de inseguridad y control. Me pidió perdón de una manera más madura, más sincera que en su carta. No la perdoné inmediatamente. Le dije que el perdón era un proceso, no un evento. Que había cosas que tendría que demostrar con acciones, no con palabras. Que si quería reconstruir algún tipo de relación con nuestra familia, tendría que empezar desde cero, con respeto total hacia todos. La mujer que era hace 6 meses habría corrido a abrazarla y a asegurarle que todo estaba olvidado. Con mí no me sientes nada, tal de mantener la paz familiar. Pero la mujer que soy ahora entiende que la paz verdadera no se construye sobre el silencio de los oprimidos, sino sobre el respeto mutuo de los iguales. «Abuelita», grita Itzel desde el otro extremo del jardín. «Ven a ver, la mariposa se posó en mis manos». Corro hacia ella, porque he aprendido que los momentos mágicos no esperan a que terminemos nuestras tareas adultas. Efectivamente, una mariposa monarca, con sus alas naranjas y negras desplegadas como vitrales al sol, descansa tranquilamente en las palmas abiertas de mi nieta.
Está descansando, susurró. Las mariposas monarca vuelan miles de kilómetros para encontrar su hogar. A veces necesitan descansar antes de continuar su viaje. ¿Como tú, abuelita? ¿Tú también estabas volando hacia tu hogar? La sabiduría de los niños nunca deja de sorprenderme. Sí, exactamente como yo. Había estado volando en círculos durante años, perdida, tratando de encontrar mi lugar en el mundo. Y finalmente lo encontré. No en la aprobación de otros, sino en mi propia aceptación de quién soy. Esa noche, después de cenar tacos de canasta que Alonso trajo del mercado San Juan, porque ahora puede permitirse estos pequeños lujos gracias a que ya no sostiene los gastos caprichosos de Rebeca, me siento en mi mecedora favorita a escribir en el diario que comencé cuando empezaron las clases de pintura. Escribo sobre la gratitud. Gratitud por el dolor que me enseñó mi fortaleza. Gratitud por la traición que me mostró mi valor. Gratitud por la soledad que me enseñó a disfrutar mi propia compañía. Gratitud por Julián, que incluso, después de muerto, siguió protegiéndome con su amor. Escribo sobre las mujeres que he conocido en mis clases de pintura, mujeres de mi edad que también están redescubriendo quiénes son después de décadas de ser definidas por sus roles, como madres, esposas, cuidadoras. Mujeres que están aprendiendo que la segunda mitad de la vida puede ser incluso más hermosa que la primera, porque viene con la sabiduría de la experiencia y la libertad de elegir. Escribo sobre mis planes. El próximo mes voy a viajar a Oaxaca, con un grupo de la Casa de la Cultura para estudiar las técnicas de arte tradicional. Será mi primer viaje sola en 40 años, y la emoción que siento es comparable a la de una adolescente planeando su primera aventura. También escribo sobre mis miedos, porque ser libre no significa no tener miedo. Significa sentir miedo y elegir actuar a pesar de él. A veces tengo miedo de volver a ser demasiado complaciente, de permitir que otros crucen mis límites recién establecidos. Pero ahora conozco las señales de alerta y, más importante, confío en mi capacidad de defenderme. Miro por la ventana hacia el jardín donde la mariposa de Itzel finalmente alzó el vuelo para continuar su migración hacia el sur. Pienso en todas las mujeres como yo. Mujeres que en este momento están durmiendo en sofás en casas que les pertenecen. Mujeres que están siendo tratadas como estorbos por familias que se benefician de su silencio. Mujeres que han olvidado su propio valor. Quiero decirles que no es demasiado tarde. Que a los 60, 70, 80 años, todavía puedes redefinir tu vida. Que la edad no es una enfermedad, sino una acumulación de sabiduría. Que merecen respeto no por lo que han dado, sino por lo que son. Quiero decirles que el amor verdadero nunca pide que te hagas pequeña. Que la familia real te eleva, no te disminuye. Que está bien poner límites, está bien decir no, está bien exigir el respeto que mereces. Pero sobre todo, quiero decirles que dentro de cada una de nosotras vive una mariposa esperando el momento, perfecto para desplegar sus alas y volar hacia la libertad. Cierro mi diario y camino hacia mi recámara. Mi recámara, con mis fotos, mis libros, mi crucifijo que volvió a su lugar en la pared. Me miro en el espejo del tocador que Julián me regaló hace tantos años, y la mujer que me devuelve la mirada me sonríe. Es una mujer que aprendió que el respeto se gana, pero la dignidad se nace con ella. Una mujer que descubrió que nunca es demasiado tarde para enseñarle al mundo cómo tratarte. Una mujer que entendió que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que no permites que te quiten. Una mujer que renació a los 65 años y que planea vivir plenamente cada uno de los años que le quedan. ¿Has vivido alguna vez algo similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por esta experiencia de redescubrir su valor después de ser maltratada por su propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque todas merecemos volar libres, sin importar nuestra edad.